Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 515 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, el corazón del Salmo 73, una mirada con el pastor Rufat. Acompáñanos en un viaje espiritual a través del Salmo 73. Encontrarás paz y claridad en este poderoso mensaje. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Hoy entramos a lo que sería la tercera división o el tercer libro de los Salmos. Sé que eso le puede parecer como, porque normalmente hablamos de los Salmos como un libro, pero hay 5 libros, se reconocen 5 libros dentro de los Salmos, 5 libros, y el Salmo número 73 inicia el libro número tercero de esos 5 libros. Vamos a estar entonces leyendo el Salmo número 73. Para entrar a la explicación. Muy bien, así que abrimos nuestras Biblias en el Salmo número 73, lo leemos, oramos y comenzamos la explicación. Dice así la bendita palabra de nuestro buen Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Gloria a Dios. Vamos a orar. Siempre pidiendo a Dios que nos ayude, que nos ilumine, que nos ayude a entender su bendita palabra para no solo comprender lo que Dios demanda, pide, sino también para que nos dé la voluntad, el querer y el hacer por su bendita voluntad para hacer lo que Él ha determinado. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias una vez más por tu amor y tu misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecidos que nos permita, Señor, podernos reunir, poder continuar estudiando tu bendita palabra, tu eterno consejo, sabiendo, Dios, que nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón necesita ser renovado, que nuestros pensamientos no siempre son tus pensamientos, que nuestros caminos no son tus caminos y debemos, Padre Santo, cambiar nuestros afectos, nuestra manera de ver la vida de acuerdo a lo que tú has establecido, a tu voluntad. Solo tu palabra es verdad. Ayúdanos a hacer tu voluntad mientras continúes esa obra de santificación y de renovación de nuestros pensamientos, Señor. Que podamos conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, quien es el modelo, el ejemplo a seguir, nuestro bendito Salvador. Te damos gracias una vez más por este tiempo y oramos y rogamos por aquellos, Señor, que todavía han de ser llamados por tu bendita palabra y por la obra de tu Espíritu en el corazón, para poder ellos reconocer su rebeldía y sus pecados delante de ti y hallar, Padre Santo, a través de la confesión y la fe en Jesucristo, el único Señor y mediador, Salvador, el perdón completo, la justificación de los pecados. Te damos gracias por tu obra gloriosa, Señor. Descansamos en ti y nos acercamos a tu palabra con humildad una vez más. En Cristo Jesús damos gracias, orando. Amén. El jueves pasado estuvimos en el Salmo número 72, un salmo que hablaba, como muchos otros, del rey justo, de aquel rey futuro, el Mesías. Y vimos que ese rey no era Salomón, ese rey era Cristo, por el versículo 8 del Salmo número 72, o sea, el Salmo 72, 8, nos llevaba, hay una referencia que nos llevaba al libro de Zacarías, al capítulo 9 y al versículo 10, y leyendo esa porción de Zacarías, uno se percata o nota que esa es la porción que guarda relación con la profecía de aquel rey que entraría manso, humilde, cabalgando en un pollino. Eso es Zacarías 9:9, que en los evangelios, tanto en Mateo como en Juan, se especifica claramente en Mateo en el capítulo 21, en el versículo 5, que es la entrada triunfal dentro de Mateo, esa profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, se identifica teniendo cumplimiento en la vida de Jesucristo, así que sabemos claramente que era Él. En ese salmo se especificaba que ese rey que vendría traería tanto salvación como juicio. Ya lo hemos hablado en múltiples ocasiones, que la venida del Mesías traería salvación para un remanente y juicio para aquellos injustos o impíos. Y ese es un tema que desde que iniciamos el estudio de los salmos, desde el Salmo número 1, recordarán que le dijimos que debían estar pendientes, que iban a haber una distinción clara y contundente, porque inicia hablando del justo y de los injustos, de aquellos que se sientan en silla de escarnecedores, que no tienen conciencia de Dios, como los que se hablan en el Salmo número 14, que dice ese hombre impío, ese hombre necio, que no existe Dios. Y esa lucha o esa división entre la raza humana
es como resultado del pecado. Literalmente todos caímos en Adán, pero Dios, cuando vamos leyendo la Escritura, vamos viendo que Dios tenía un plan que no se ve claro desde el primer libro, aunque sí se señala que Dios tendría una obra y que esa obra estaba proyectada hacia un tiempo futuro en la historia de los hombres, cuando los primeros hombres caen, nuestros primeros padres, y ya sabemos que en Génesis capítulo 3, versículo 15, según entra el juicio por causa del pecado y las consecuencias que va a traer el pecado en la humanidad, también allí se asevera que nacería otro hombre. No se dice cuándo se van a nacer, no dice de dónde vendría, todavía no habla de Israel, no dice que era la tribu de Judá, ni nada por el estilo, pero por medio de ese hombre habría salvación para muchos. Y ese hombre que nacería de la simiente de la mujer es exactamente la simiente que se le comparte a Abraham en el capítulo 12, aunque en ese momento se llama Abraham, todavía no tiene el nombre Abraham, capítulo 12, versículo 3, que por medio de él que muchas familias de la tierra serían benditas. Y hemos visto a través de los salmos que esas familias que serían benditas no estaban limitadas, no estaban restringidas a la nación de Israel como normalmente se señala. Casi siempre en las iglesias se tiende a decir que el Antiguo Testamento, las profecías o la enseñanza van solo o conciernen solo al pueblo de Israel, y es totalmente falso. El Nuevo Testamento clarifica o interpreta lo que se dijo en el Antiguo Testamento, y sabemos que ya hemos visto que esa simiente es Cristo. Gálatas 3, 15 y 16. Y también vimos en Gálatas capítulo 3, versículo 8, que cuando se menciona el versículo de Génesis 12, versículo 3, dice que Abraham vendría a ser padre tanto de circuncisos como incircuncisos que creerían como él. Así que Dios no tenía un plan para un pueblo específico, era un plan donde él salvaría a un pueblo que luego Efesios nos dice que sería un pueblo que él predestinó de antemano. Pero también habría juicio. Y en ese Salmo 72 dice que aplastará al opresor. Los enemigos de Dios o esos impíos, esos hombres que se rebelan contra Dios, tienen su día. Y aquí vamos al Salmo número 73, porque el Salmo número 73 va a hablarnos de Asaf. Se le atribuye este Salmo a Asaf, aunque Asaf pudo haberlo dirigido o haberlo hecho para el rey David. Vamos a ver un poco de quién es este Asaf. Si usted mira ese encabezado, como inicia en el capítulo 73, dice libro tercero. Ya sabemos que los salmos, aunque son 150 salmos, están divididos en 5 libros, y el tercer libro inicia en el Salmo número 73. ¿Quién es este Asaf? Vamos a verlo en la escritura. Era un cantor, forma parte de aquellos que cuando en el reinado de David van a recuperar el arca del pacto, se van a establecer unos cantores, unas personas para que alabaran, dieran gracias a Dios, y Asaf es uno de ellos. De hecho, es de los principales, si no el principal. Para ello hay que ir al libro de Crónicas. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 6, primer libro de Crónicas, para que veamos quién está hablando y de quién habla. Son descendientes de Leví, o sea, son levitas, pero esos levitas posteriormente se le van a colocar a ciertas funciones, como tenían, por ejemplo, dentro de los que servían con el mobiliario del tabernáculo, estaban los coatitas, que los coatitas eran los que montaban y desmontaban, o sea, como el pueblo iba en ese proceso a través del desierto moviéndose, el tabernáculo se colocaba a la tienda y se quitaba la tienda, se montaba la tienda y así sucesivamente. En Primera de Crónicas, en el capítulo 6, vamos a ir al versículo 39. Solo mire la perícopa, el encabezado con el que inicia el capítulo 6. Mi Biblia dice descendientes de Leví. ¿Okay? La tribu de Leví. Que sabemos que esta es la tribu que Dios luego, cuando el pueblo, ¿verdad? Ya se va a asentar o se va a colocar en la tierra de Canaán, Dios va a colocar sobre la tribu de Leví
el ministerio sacerdotal. Y mira lo que dice el versículo 39. Dice, y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha, Asaf, hijo de Berequías. Así que Asaf, ese Asaf que está ahí, es uno de esos levitas, para poder ver específicamente la función que hacía. Vamos al capítulo 15, la función que tenía dentro de la tribu de Leví, en el capítulo 15. Voy a iniciar en el 16, es el 17, pero voy a iniciar en el versículo 16. Estamos en el mismo libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Dice, asimismo, dijo David a los principales de los levitas. Vea que dice a los principales, nuevamente de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Dice, y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías. Así que aquí tenemos ese Asaf, del cual pues vamos a estar leyendo el Salmo número 73. Y el otro pasaje importante, también aquí en Primera de Crónicas, está en el capítulo siguiente, capítulo 16, versículo 5. Voy a leer desde el 16:1 para que vean el contexto de por qué se colocan específicamente. Dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen, ve aquí, ahora vamos a ver las funciones, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Y mire inmediatamente lo que va a decir el versículo 5. Asaf, el primero. Así que de esas primeras personas que fueron constituidas para, ahí lo dice muy bien, para recordar al pueblo los actos de Dios, para confesar las hazañas, las proezas de Dios, para alabar, loar a Dios por su grandeza sobre su pueblo. Asaf era el primero. Así que ya tenemos algo de quién es este hombre que se le atribuye este Salmo número 73. Dice el destino de los malos. Salmo de Asaf. Y ya lo leímos. ¿De qué trata el Salmo 73 brevemente? Trata de este levita, ya sabemos que es un levita, que se le había dado la responsabilidad dentro de las funciones que tenían la tribu de Leví. Él era parte de aquellos que tenían la encomienda de adorar, de loar a Dios, de recordarle al pueblo las proezas. Lo vimos en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 5. Y Asaf comienza reconociendo, entendiendo, recordando, porque eso fue llamado, que Dios es bueno. Y esa es una expresión que se usa muchísimo. Te oye a las personas decir, Dios es bueno. Y a veces alguien contesta, oh sí, siempre es bueno. Pero aunque Dios es bueno, y ciertamente lo es, como parte de su naturaleza, Dios no puede, ni tan siquiera puede ser tentado por el mal. No obstante, mire lo que dice, mire cómo lee bien ese primer versículo del Salmo 73. Porque no dice que Dios solo es bueno, mire lo que dice. Ciertamente lo da como un hecho,
Cuando se dice ciertamente, no hay lugar a duda. No. Ciertamente es bueno Dios, claro que sí, para con Israel. Eso significa que Dios solo es bueno para con Israel. Observe que va a decir y va a definir quiénes componen o quiénes son parte de ese Israel. Dice, para con los limpios de corazón. ¿Por qué colocar esa parte? Porque nosotros vemos a través de la Escritura, a través de los libros de Moisés, que Dios estuvo todo el tiempo diciéndole al pueblo que era necesario que circuncidaran ¿qué? Su corazón, porque su corazón no era bueno. Y una vez más, la enseñanza que reciben muchos es que Israel como nación, pues Dios tiene tratos especiales con ellos, Dios es bueno con Israel porque ellos son Israel. Pero eso no es lo que dice aquí. Aquí está definiendo que el verdadero Israel son aquellos que tienen ¿qué? Un corazón ¿qué? Limpio. Pero ¿cómo pueden tener un corazón limpio? Para que tenga una idea, voy al Nuevo Testamento y regreso al Antiguo Testamento. Eso no es parte de lo que Jesús va a decir. Esto no forma parte, ese versículo 1 al final, de las bienaventuranzas que Jesús da en Mateo capítulo 5, versículo 7. Habla de los bienaventurados que de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero tiene el hombre, hay hombres que poseen esa gracia, hay hombres que nacen con un corazón puro y lo mantienen puro y por eso hallan en Dios, no sé, la bendición. No, eso no es lo que enseña la Escritura. Aquí está diciendo entonces, fíjese el primer versículo, que uno puede continuar leyendo y pasarlo por alto. Identifica a Dios como un Dios que es bueno, pero es bueno para con su pueblo. Pero pasa a definir su pueblo. Dice, no es toda la nación. No me refiero a Israel como pueblo, sino a los que tienen un corazón limpio. ¿Y cómo podemos tener un corazón limpio? Dice la Escritura, la única manera en que alguien puede tener un corazón limpio es si Dios interviene en el corazón. El Nuevo Testamento identifica a los de limpio corazón con los hijos del reino. Mateo capítulo 5, en ese sermón del monte, no está hablando de los requisitos que es necesario tener o poseer para hallar la bendición de Dios, sino está hablando del corazón de aquellos que son bienaventurados. ¿Por qué bienaventurados? La bienaventuranza no es como consecuencia de lo que ellos han logrado. La bienaventuranza es como consecuencia de lo que Dios ha hecho en sus vidas. En Mateo, esto lo discutimos, tuvimos un tiempo predicando de Mateo, y específicamente en el capítulo 13. El capítulo 13 de Mateo hay 7 parábolas. Se llaman las parábolas del reino. Habla de los misterios del reino. Y esas 7 parábolas son vitales. La parábola número 1, que es la parábola del sembrador, es tan importante que el Evangelio de Marcos en el capítulo 4 establece que si no se entiende esa parábola, no se puede entender el resto de las parábolas. ¿Y cuál es la importancia de la parábola del sembrador? Porque Jesús va a decirle a sus discípulos que debían entender muy bien la parábola del sembrador y prestar atención, porque de esa parábola dependía el poder interpretar correctamente las demás parábolas. De hecho, ya que se lo estoy diciendo, vamos a verlo y confirmarlo. Marcos capítulo 4. Para que usted lo pueda leer. De hecho, en Marcos, las palabras de Jesús están colocadas en el momento en el que dentro del Evangelio de Mateo, cuando se da la parábola del sembrador, hay 3 partes en el capítulo 13. La primera parte, Jesús da la parábola o se enseña la parábola. Luego hay una interrupción, no una interrupción a la enseñanza, sino una pregunta que se le hace a Jesús
¿por qué ahora hablas por parábola? Los discípulos notaron que Jesús usaba la parábola, es un género literario, es una manera de colocar una ilustración del diario vivir a modo de enfatizar, de resaltar el tema del que se viene hablando, pero notan que Jesús se está quedando solo con ilustraciones y le preguntan. Y Jesús en ese momento particular, antes de explicar la parábola, le va a decir, porque no a todos les será dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero le dice a sus discípulos, a ustedes les he dado conocerlos. Y eso nada más cambia todo lo que hemos escuchado posiblemente sobre las parábolas, porque en nuestras iglesias, lamentablemente, generalmente lo que se enseña y lo que se cree es que las parábolas tienen el propósito de ilustrar a modo que todo el mundo entienda. De hecho, eso lleva a muchas personas a pensar que uno de los elementos más importantes, miren cómo las cosas afectan lo que hacemos. Por eso era que era tan importante colocar dentro en el sermón varias ilustraciones. Porque la mentalidad es que la ilustración es lo que permite que el pueblo entienda. Sin embargo, eso no es lo que Jesús está diciendo. En ese contexto, miren lo que dice el Evangelio de Marcos. Voy a iniciar en el versículo 11. Y les dijo, vea, observe, note, a vosotros os es dado saber, la palabra saber es conocer, entender, el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, fíjese, a vosotros y a los que están fuera, obviamente está haciendo ¿qué? Una separación, una distinción. No está diciendo que a todos se les da la bendición de poder entender las cosas del reino. Las personas quieren verlo de otra forma, pero la Biblia dice lo que dice. Más a los que están afuera, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, mira lo que dice, para que viendo vean, porque si tienen ojos físicos, ¿no? Y no perciban. Ven, pero no entienden. Y oyendo oigan, porque tienen oído, a menos que sean sordos, pero ¿qué? No entienden, no entiendan. Para que no se conviertan. ¿Cómo? Pues el propósito de las parábolas no es que las personas entiendan más fácil el evangelio y vengan a Cristo. No es lo mismo lo que usted oye que lo que la Biblia dice. Por eso usted tiene que asegurarse de leer la Biblia. Dice, para que no se conviertan. Y si usted dice, no, eso no es lo que puede decir, vea lo que continúa, porque es claro y evidente por lo que continúa, que eso es lo que dice. Porque mira lo que dice, y les sean perdonados los pecados. En otras palabras, que si ellos no entienden, si no pueden venir a la fe, se quedan ¿en qué? En sus pecados. Ya hemos hablado de esto, no me voy a quedar aquí, pero ¿cuál es la cita que aparece ahí, la referencia? Porque es importante entender esto. ¿Por qué se dice lo que se dice? Se está citando el libro de Isaías. Fue lo que Dios le dijo a Isaías en su llamado. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá delante de mí? ¿Quién va a predicar este evangelio? ¿Quién va a dar las buenas nuevas de salvación? Y Jeremías, envíame a mí, aquí estoy. Pero Dios le va a decir, no te van a escuchar. Y le va a decir a Isaías, ¿por qué el pueblo no lo va a escuchar? Y ya vea cómo todo conecta. Dice, porque el problema del pueblo se descansa en el corazón. Tienen un corazón engrosado. Y allí se describe que ese corazón engrosado, que es ese corazón no regenerado, ese corazón caído, ese corazón rebelde. La Biblia le llama de muchas maneras, ese corazón de piedra. No puede, no tiene la capacidad, como dicen muchos predicadores, de poder responder por sí solos al evangelio. Todo lo contrario. La tendencia es a rechazar la palabra de Dios, a rebelarse contra la palabra de Dios.
Ahora viene la razón por la que llegamos aquí. Todo es importante, pero mire lo que dice el versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿De qué parábola Jesús viene hablando? Mira la perícopa o el encabezado, el título con el que inicia el capítulo 4. Parábola del sembrador. Y mira lo que Jesús va a decir. ¿No sabéis esta parábola? Les dije que la palabra saber aquí significa no entienden, no comprenden. Y ahora les dice, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Mire la importancia de lo que estamos hablando, observe. Jesús ya ha dicho, ha afirmado, que el juicio que se le profetizó a Isaías, que sucedería en los días del Mesías, ya estaba presente en sus días. Eso es lo que está diciendo. Que esa era la razón, esa es la base de por qué, aunque Jesús hizo muchos milagros, las personas que no creían. Nosotros creemos, y de hecho hay una parte de la iglesia que se expresa, afirma, que si nosotros pudiéramos, la iglesia de hoy, se evidenciasen esos milagros, esas proezas, la gente vendría, creería. Pero como no, eso no sucede, entonces no tenemos ese impacto. Nos falta poder a la iglesia. No, eso no es lo que realmente las escrituras enseñan, todo lo contrario. El problema del hombre consiste claramente en que a pesar de que Dios en Cristo hizo un sinnúmero de milagros, el pueblo ¿qué? No creyó, y ya sabemos por qué no creyó. Porque ya se había profetizado que eso era lo que iba a suceder. Míralo cómo se expresa claramente en el Evangelio de Juan. Vaya conmigo al Evangelio ahora de Juan. Y va a hablar de Isaías. Isaías profetizó 700 años antes de Cristo y profetizó acerca de la dureza del corazón y de lo que debía ocurrir también en el corazón para que ese corazón pudiese venir a salvación. Porque el Mesías cumpliría el pacto de paz. Así se le llama al nuevo pacto en el libro de Isaías, el pacto de paz. En el capítulo, no sé si les dije ya capítulo, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, Juan 12, versículo 36. Este es un pasaje que hemos leído, solo quiero que vean nuevamente la conexión con lo que estamos hablando. ¿Por qué llegamos hasta acá? Porque el Salmo número 73, versículo 1 dice que Dios es bueno. Ciertamente Dios es bueno para con Israel. Pero dice, para con los de limpio corazón. Entonces ya está diciendo que no son todos de Israel. Que el verdadero Israel está representado por los de limpio corazón, que es lo que dice el Nuevo Testamento. Porque el corazón regenerado implica que la salvación, en otras palabras, está diciendo que los que se arrepienten y creen, los verdaderos creyentes, son únicamente el verdadero Israel, y esos que son ese pueblo, a esos son los que Dios que ciertamente es bueno para con ellos, a los que bendice. En Juan capítulo 12, voy a iniciar en el versículo 36. Observe que ese versículo 36 en muchas Biblias que tienen estos títulos, estos encabezados, está dividido. Es raro que un versículo esté dividido por una perícopa, por un encabezado. Por lo general, inicia el capítulo, está dentro del capítulo en algún momento, pero nunca dividiendo un versículo. Aquí está dividiéndolo. El versículo 36 dice, entre tanto que tenéis la luz, creed a la luz. Y la luz en el Evangelio de Juan desde el capítulo 1 es Cristo. Para que seáis hijos de luz. La perícopa dice, dividiendo, porque no se ha terminado el versículo, dice, incredulidad de los judíos.
Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar, mire lo que dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces, las señales hacen que las personas crean. Las señales van a tener un impacto en la vida de aquellos que Dios por su gracia les va a dar ojos para ver, ciertamente. Porque en el Evangelio de Juan, el propósito del Evangelio de Juan se establece en el capítulo 20, que es el capítulo antes. El capítulo 20, Juan dice que estas señales se han escrito, no todas, para que creyendo en él tengáis vida. Pero Juan no está diciendo que las señales permiten que todos entiendan y puedan llegar por sí mismos a que Jesús es el Mesías. Y vamos a ver por qué no. Este capítulo lo dice. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Está hablando de Jesús. Pero da el por qué. Sí, lo dice. No está oculto. Mira lo que dice. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Eso es Isaías capítulo 53, versículo 1. Así es como inicia el capítulo 53. Y continúa y dice, y ahora lo va a conectar con lo que vimos del Isaías capítulo 6. Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, haya salvación. Es parte del juicio. La razón por la que nos tomamos un tiempo ir al Nuevo Testamento y ver algo sobre el corazón es porque no podemos interpretar el Salmo número 73 pensando que el pueblo de Israel o que las personas por sí mismas pueden tener un corazón bueno y si usted tiene un corazón limpio, pues Dios va a ser bueno para con usted. Usted va a hallar gracia ante los ojos de Dios. Ningún hombre tiene un corazón bueno delante de Dios. De hecho, Asaf lo va a reconocer. Eso es parte de la importancia de este Salmo, porque Asaf va a reconocer que él mismo se vio tentado a desear, no solo a desear, a querer la vida de los impíos. Y que la razón por la que él no cayó, no pudo volverse atrás, es porque Dios había intervenido en su vida y lo había protegido. Entonces, este salmo no es complejo, pero nos va a ayudar, porque todos nosotros en momentos de la vida luchamos o vemos o hemos pasado juicio, nos hemos cuestionado, porque mira, Señor, mira cómo me va, mira mi situación, mis hijos, mi casa, no sé, mi trabajo, tantos conflictos, enfermedades, situaciones, y hay otras personas que ni te buscan y parecen que tienen prosperidad, que le van bien, tienen salud. Yo aquí estoy en el médico tomando, mira el diagnóstico que tengo, tomando estos medicamentos. Y fulano de tal, mi hermano, que ni te conoce, ¿piensa usted en algún familiar? Anda lo más bien, tiene su carro, su casa. Y yo aquí padeciendo. Y esa tendencia es muy natural. Voy nuevamente al Salmo número 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ya sabemos que los limpios de corazón representan al verdadero Israel, en los que Dios ha obrado salvación. Pero mira inmediatamente la aseveración que hace Asaf. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Y dice, versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes. Y da la razón por qué. ¿Qué envidiaba? La envidia no es otra cosa que uno ver en otros cosas que tienen, que poseen, sea en salud, sea materiales, y uno
dice, yo quisiera tener lo que esa persona tiene. Viendo la prosperidad de los impíos. Fíjese que él sabe que eran impíos. Los salmos no tratan de decir que a todos los impíos les va bien. Hay personas que viven una vida de impiedad y los problemas son constantes y evidentes, latentes. Pero hay otras personas que viven X o Y vida que uno sabe que ni Dios no está en su pensamiento en nada, pero aparentemente en términos de lo cotidiano, parece irles bien el negocio, tienen salud, parece que la relación en su familia hay alguna relación cordial. Y va a decir por qué. No tiene que ver solo con la parte económica. Vea lo que dice, porque no tienen congojas. No tienen congojas, o sea, no tienen situaciones, problemas. Aparentemente como si, mira, yo quisiera ya tener, mira todas las situaciones, problemas y vicisitudes que yo tengo y ellos parecen no tenerlas. Por su muerte. Pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales. No está diciendo que no pasen, lo está exagerando, pero parece que a ellos la vida se les hace más fácil. Ni son azotados como los demás hombres. Aquí azotados es que nos vienen situaciones y parece que ellos no pasan por esas situaciones. Por tanto, como esa es una generalización del estilo de vida, dice, por tanto la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. No tienen esa necesidad, se ven bien, comen bien. Logran con creces los antojos del corazón, lo que ellos gustan, lo que a ellos les place, lo compran, lo poseen. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Se sienten muy seguros y creen que tienen lo necesario para defenderse contra cualquiera. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. El versículo 10 no es un versículo fácil. De hecho, fue un versículo que cuando yo lo estaba leyendo decía que hay algo raro. Y me di cuenta es que la traducción no es la mejor. La Reina Valera, que es la versión que nosotros utilizamos del 60, dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y uno cree que hay un cambio. ¿Qué pasó aquí? Viene hablando de los impíos, de por qué él ha envidiado la vida de los impíos. Y aquí está hablando de que Dios hará volver a su pueblo aquí. ¿De qué está hablando? Hay una traducción para que vea que me parece mucho más clara. Y dice de la siguiente manera, por eso la gente da vuelta para seguirlos y no ven que hayan en ellos algo malo. O sea, lo que está diciendo es que por estas razones, no solo él empieza hablando de él, diciendo que la situación de ver cómo viven los impíos en términos generales le hizo a él casi resbalar, desear esa vida. Pero ahora está reconociendo, no solo a mí, hay muchas personas dentro del pueblo que cuando ven ese estilo de vida también que piensan que no puede haber algo malo donde Dios donde Dios ha traído bendición. Al punto, mire la situación a la que llega Asaf. Llega al punto de que él se pregunta, ¿valdrá la pena de verdad buscar a Dios y la santidad y guardar nuestro testimonio? Mire el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Lo que está diciendo es, me propongo cada día hacer la voluntad de Dios, lo busco, oro. Y lo que veo es aflicción, carga, situaciones. Ahí está el problema en la mañana.
Este no es un salmo complejo de entender, no lo es, como otros que hemos visto que su enseñanza puede ir muy profunda, pero sí es profunda porque está hablando de qué. Está hablando Asaf está abriendo su corazón, pero al abrir su corazón nosotros podemos vernos reflejados, porque no creo que sean pocos los que en un momento determinado en su vida han visto a alguien que no es creyente y se preguntan, ¿vale la pena realmente seguir a Dios? ¿Vale la pena luchar, buscar a Dios, orar, esperar en Dios? Nos está hablando, Asaf está abriendo su corazón, pero al abrir su corazón nos permite ver también nuestra insensatez, porque va a ver cómo él se va a dar cuenta que él dio paso a le dio paso a ese pensamiento. Y fue algo que no debió haber hecho. Va a decir, fue una insensatez, pero ya llegaremos. Dice, versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Recuerde que él es un levita. Y ahora empieza el proceso de reflexión. Como yo, como un hijo de Dios, como un sacerdote, todos somos sacerdotes. Y usted dirá, todos, sí, todos. El ministerio sacerdotal estaba limitado en el Antiguo Testamento, en el caso del Salmo, a la tribu de Leví. Pero en Cristo todos los creyentes son sacerdotes, son reyes y sacerdotes según la Escritura. ¿Por qué? Porque reinan con Cristo y Él es el sumo sacerdote. O sea, Él viene a hacer el papel de lo que Aarón es Cristo, el sumo sacerdote. Y su pueblo es una nación de sacerdotes. O sea, la tribu de Leví tenía la particularidad de que no poseía otras cosas porque su herencia era ¿quién? Jehová. Tipificando y mostrando de antemano que esa tribu, con relación al aspecto especial que Dios le había dado, representaba a su pueblo. Por eso la Escritura dice que somos reyes y sacerdotes para Dios. Y él se pregunta, ¿valdrá la pena tratar de cambiar o de... Dice, no está mal, está mal. Es más, mira lo que dice el 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, recuerde que era un levita, ya vemos por qué habla del santuario de Dios, porque quienes únicos podían ministrar en el santuario de Dios eran ¿quiénes? Los levitas. Comprendí el fin de ellos. Mire lo que dice. Esa parte es bien importante. Comprendí el fin de ellos. ¿Qué nos está diciendo? Que muchas veces nos frustramos, estamos juzgando. Dios nos dio esa capacidad de hacer juicio, porque Dios nos dio razón, nos dio entendimiento. El problema es el problema no es usar las capacidades que Dios nos dio y el juicio y la mente y la razón. Es usarlo mal, es desubicarnos, es partir de una premisa equivocada. Y él estaba partiendo de una premisa totalmente equivocada, porque él está juzgando la vida de esos hombres por un momento específico de su vida y creyendo que esa es la gloria. Pero ahora piensa y dice, no, eso es una parte, una pequeña parte. ¿Cuál es el fin de esos hombres? Aun cuando aparentemente puedan disfrutar de ciertos placeres, sean monetarios, sean en salud, lo que sea. Es por poco tiempo. Y usted dirá, por poco tiempo, sí, por poco tiempo, si usted lo considera como Él lo va a considerar a la luz de lo eterno. Si usted solamente está viendo su vida como el tiempo que usted va a vivir aquí, de este lado sobre la tierra, usted no tiene conciencia de eternidad. Y yo temo que la mayor parte de los cristianos miran la vida y piensan de la vida como cualquier mundano igual. Ellos están viendo cómo ellos pueden hacer para que en el mismo tiempo que tienen todo, más o menos, ellos puedan lograr todo lo más que pueden lograr. Porque esta es la única vida que tenemos y lo único que usted puede disfrutar. Si esa es su mentalidad, usted no ha entendido el Evangelio. Porque no hay fin para el creyente. Este no es el fin de nuestra vida. No lo es.
De hecho, esta vida no determina nuestro fin. Nuestro fin está determinado por Cristo. Podría usted morir en una edad temprana y va a la presencia de Dios y nadie le quita a usted que usted va a reinar con Cristo por la eternidad. Lo que Dios ha señalado, lo que va a suceder, nadie lo cambia. Pero nuestra mente y en nuestra humanidad tendemos a querer, a desear que todo se cumpla y se viva en este aspecto terrenal. Lo hemos dicho en otras ocasiones que Jesús fue muy claro. De hecho, el cuadro del pueblo peregrinando es el cuadro del creyente. Es la obra de Bunyan, el progreso del peregrino. Somos peregrinos y extranjeros. En ningún lugar Jesús le dijo a su pueblo, de este lado, aquí ustedes van a alcanzar todas las glorias. Nunca. Jesús les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús le dijo a sus discípulos, los voy a enviar a dar por bueno que ha llegado el reino. Prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. No los van a escuchar sus familiares. Los van a perseguir. Algunos de ustedes van a morir. Pero también Jesús les dijo que no había ninguno de ellos que hubiese dejado padre o madre o casa o hijo, que recibiría luego casa, hijos, porque les dijo, este no es el fin. El punto es que Asaf nos ayuda, hermanos, a todos. Todos pasamos por momentos en los que nos desenfocamos y estamos solo mirando nuestro presente. Y cuando digo nuestro presente, es nuestro momento, nuestro ahora. Cuando uno hace eso, uno se enfoca en la tormenta. Es como Pedro. Quitas la mirada de Cristo y lo que estás viendo es la tempestad, la oscuridad, los vientos. No debemos perder nunca el que nuestra salvación es eterna, que nuestra vida no termina cuando nosotros partimos de aquí biológicamente. De hecho, la Escritura, como realmente lo enseña en la carta a los Corintios, entre otras, es ausente del cuerpo, inmediatamente presente en el Señor. Y no solamente ausente del cuerpo, presente en el Señor, sino que esa era una interrogante que tuvieron algunos de nuestros hermanos como en la iglesia de Tesalónica, que todavía algunos, ese es uno de los pasajes del rapto y no entienden ni de dónde sale el pasaje. Quiero aprovechar, vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Este es el capítulo del rapto secreto. La iglesia ha venido preparándose porque va a salir volando a las nubes. Se les ha prometido que ellos no van a sufrir. Tan como la iglesia se para de sufrir. Pero sabe que este capítulo, el contexto es otro. Pablo no estaba hablando del rapto. De hecho, el tema tampoco es la segunda venida. Eso surge en lo que Jesús va a enseñar. Porque está ligado a la pregunta que ellos tenían, a su duda. ¿Cuál era la duda que tenían los tesalonicenses en el capítulo 4? Tenían duda con relación a sus hermanos, que podía ser un padre, podía ser un tío, podría ser su pastor. Hombres que habían creído en Cristo y que habían muerto. Y la pregunta a ellos era, esos que ya nos precedieron, que se fueron antes, que ya fueron a descansar, que es lo que se... Fíjese que no mueren, que la Biblia habla, fueron a descansar. Fíjese que la Biblia dice que los creyentes no mueren, que cuando Jesús está hablando con los saduceos y los saduceos quieren mofarse de la resurrección, Jesús le dice, pues yo no sé por qué ustedes se mofan, porque Dios no es Dios de muertos. Todo el tiempo la Biblia dice, el Dios ¿de quién? ¿De quién? Abraham, Isaac y Jacob. Dice, fíjese que esa pequeña expresión
que podríamos pasar por alto, no está haciendo solo una referencia a esos hombres en el pasado. Está diciendo que Él es su Dios, que Él continúa siendo su Dios. Y la pregunta es, ¿cómo puede continuar siendo su Dios? Abraham murió hace mucho tiempo. No, hermano, no, está equivocado. Físicamente. Mira el versículo 13. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí los que duermen es los que ya han ido a descansar, los que partieron en el Señor. Para que no se entristezcáis, este era el problema. No se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ve? Cuando usted lo que piensa es aquí en el ahora, usted forma la mentalidad de 1 Corintios capítulo 15. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque si esta es toda la vida y esto es todo lo que hay, pues podría alguien pensar, bueno, si de este lado es todo lo que voy a durar, voy a tratar de hacer todo lo que pueda, porque esta es mi única vida. Y mira lo que Pablo, no lo vamos a entrar en discusión, pero mire lo que Pablo les dice. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿por qué trae la muerte y la resurrección? Porque está hablando más allá del perdón. Jesús vino a darles vida eterna. Porque si creemos, la pregunta es, ¿lo creemos? Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá. ¿Oh, a quiénes va a traer? Traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, ¿los que durmieron murieron? No. Están con Él y lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, esos que ustedes les tienen lástima, ustedes no deberían tenerle lástima. Esos son los primeros que vienen con Él. Y si lee lo que va a decir, esos son los primeros que reciben el cuerpo glorificado. Esos son los primeros que en la segunda venida van a ser revestidos de ese cuerpo glorificado que Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice que tendremos un cuerpo como el de Cristo en su estado glorificado. Entonces, ¿pena a los creyentes? ¿Tenerles pena? ¿Va a juzgar su vida por unos años aquí ahora? Todo lo hemos hecho y lo podríamos hacer. Y el Salmo número 73 nos ayuda a recordar que hacer eso es una necedad. Que pensar como hizo el pueblo en el desierto, mejor no fuese regresar a Egipto. Ese pensamiento no debe estar. No termina la vida del creyente de este lado. Por eso es que para terminar, cuando él piensa y entra al santuario, comprendió que el fin de ellos y el de él, la vida aquí puede ser bien diferente para unos y para otros, pero el destino también. ¿Dónde usted lo tiene en una parábola? La parábola del rico y Lázaro. Es la más dramática. El rico gozó o estaba gozando de su plenitud, de su dinero, de su abundancia. Y Lázaro estaba pasando ¿qué? Sus situaciones. Pero Jesús nos recuerda que ambos van a morir. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 9 que está decretado, señalado por Dios, que todo hombre nazca y que muera. Pero les habla de el lugar de destino luego de la muerte. Y ahora la situación era totalmente diferente. El rico estaba desesperado, en angustia, en aflicción. Y Lázaro, el llagoso, el pobre, el menesteroso, estaba en descanso. Cuidado cómo juzga, cómo usted entiende, cómo el mundo nos manipula y nos seduce para pensar que de este lado es que debemos construir nosotros nuestro cielo. Este no es el cielo.
Este no es nuestro cielo. Somos peregrinos y extranjeros. Somos como Abraham, estamos en camino, seguimos hacia nuestra ciudad celestial. Voy a terminar el salmo leyéndolo porque habla por sí solo. Versículo 18 dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos. Ahora entiende, de momento yo veo que ellos tienen salud, tienen finanzas y tienen todo aquello. La realidad es que no. Ellos están para ser ejecutados. Ellos van a pagar un alto precio. Mire cómo la expresión que usa, cómo han sido asolados de repente. O sea, lo que está diciendo en un momento todo va a cambiar. Para ellos no hay esperanza. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Lo que está diciendo es que tonto, Dios no se agrada de sus vidas. Puede ser que ellos parezcan tener lo que yo quisiera tener ahora, pero el que ellos tengan algo que yo no tengo y que parece bueno y que parece ser dado por Dios, no significa que Dios se complace en ellos. Y ahora, versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Por qué? Tan torpe era yo. Ahora entendemos el pasaje, el contexto. Qué torpe, qué necio. ¿Por qué él se considera ahora torpe, un necio? Por haber pensado como pensó. Por haberle dado en su mente espacio a, si mi vida fuera diferente, si fuera como la de fulano o mengano. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. ¿Por qué? Me has tomado de la mano derecha. Porque tú eres quien ha estado ahí. Tú me has guiado. Eso es más importante que cualquier otra cosa en la vida. Me has guiado según tu consejo. Y mire cómo luego dice su esperanza hacia lo eterno. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese es nuestro problema. Jesús nos dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Haced vuestros tesoros en el reino de los cielos. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué bendición. Dice que este salmo, para ir terminando y orando, nos ayuda a ver cómo Asaf recobra su entendimiento, ¿no? Cómo Dios a los suyos, aunque permite que en algún momento pasen por ese valle de sombra, de muerte, entre muchas otras cosas, no pueden extraviarse. ¿Por qué? Porque Él no solamente es su pastor, como Jesús dijo. Yo he venido a salvar las ovejas que Dios me dio, es que yo voy delante de ellos, yo las guío. Y eso es lo que Asaf está diciendo. Recuerden que él dijo, yo pude haber resbalado, yo me pude haber ido, lo que está diciendo, yo pude haber caído en eso. Pero ¿por qué no caí? Porque aunque lo pensé, lo codicié, es honesto. Deseé el camino de ellos. Pero también en su proceso puede ver uno el arrepentimiento. Y habla del mero hecho de haber pensado y darle cabida a eso, le causó dolor. ¿Cómo pude yo caer en ello? ¿Y qué lo llevó? ¿Cuál fue el momento en el Salmo, para repasar el Salmo, en el que Dios lo saca de esa oscuridad momentánea? Cuando entra al santuario y recuerda, Dios es más grande.
Dios me es más importante que mi casa, que mi carro, que mi salud, que mis amistades. ¿Realmente así es Dios para nosotros? Y termina reconociendo que aquello que en un momento él codició lo iba a llevar a la destrucción, porque los impíos serán destruidos y juzgados por Jehová. Y termina diciendo en el versículo 27 y 28, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Recuerda que él dice que él tuvo por qué, por apartarse, pero no pudo apartarse, porque tu mano siempre me ha guiado, porque tú no permitiste que resbalara. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Recuerda cómo inició el Salmo? Hablando de que Dios es ¿qué? Ciertamente es bueno Dios. Y la gente toma lo que le parece. Pero aquí también dice que Dios no solamente es bueno para bendecir. Aquí también dice que Dios es un Dios justo y que castiga y que destruye a los impíos. Eso la iglesia no lo puede proclamar. Tiene problemas en decirlo. Porque si lo dicen es como, no estamos presentando bien a Dios. No, todo lo contrario. Lo estamos presentando muy bien. Porque el Dios de la Escritura no juega con el pecado. La Escritura dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Un Dios que es santo y justo, pero permite todo y no va a castigar nada. ¿Qué clase de Dios es ese? Si usted viera un juez, usted podría entender que hay un juez que en un momento dado pueda tener misericordia por alguna razón X o Y de un caso. Pero si usted ve un juez que todos los casos, no importa el caso que sea, todos los condona, usted dice, aquí hay un problema. Una cosa es tener misericordia en un momento dado y otra cosa es no juzgar y no parecer tener un parámetro de qué es correcto y qué es incorrecto. Nuestro Dios sabe muy claro lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que es malo va a ser destruido. Por lo tanto, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Ponemos nuestra esperanza en un trabajo, en terminar una carrera, en amistades, en cuántas cosas. Todo lo hemos hecho. Pensando que eso es lo que requerimos, que eso es lo que se necesita. Nuestra esperanza tiene que ser Dios. Lo que Dios permita, las puertas que Dios abra, nuestra esperanza tiene que ser Dios. Dice, he puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Así que damos gracias a Dios por este salmo que nos expone. No expone el corazón de Asaf, expone nuestro corazón. Y nos ayuda a reflexionar si lo hemos hecho o lo podríamos hacer, a que no demos paso a ese tipo de tentación, ese tipo de pensar, ese razonamiento de creer que tal vez nos iría mejor si continuáramos con nuestra vida normal y cotidiana como los demás y nos dejáramos de estar como Asaf en un momento y se tratando de guardar nuestro corazón para no ensuciarlo. Qué bueno que Dios finalmente nos dice que Asaf lo logra no porque tuvo un momento de lucidez. Sí lo tuvo, pero observe que el momento de lucidez es porque Dios había obrado en su corazón. Por eso ahora entendemos por qué inicia el Salmo hablando de la bondad de Dios. Asaf tenía un corazón cambiado por Dios. Y aunque ese corazón cambiado por Dios ha sido regenerado y comienza a tener nuevos afectos, ello no significa que ese corazón no pueda ser tentado y pueda tener un momento de debilidad. Pero qué glorioso es saber que el que comenzó en nosotros la buena obra, Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que Él la completará.
Si se tratara de nosotros, como Asaf, nos vamos para el resbaladero. Pero no podemos caer ni volver atrás, no por nosotros, sino por la bondad de Dios en nosotros. Vamos a dar gracias. Qué maravilloso eres. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Tu palabra continúa hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Nos ayuda a reflexionar, a meditar, a repensar, a corregir, a descartar lo que deba ser descartado, edificar sobre el fundamento correcto. Gracias, Dios, por tu bondad para con nosotros. Reconocemos que nosotros no teníamos un buen corazón. Si nuestro corazón hoy es diferente, es por la obra que tú has hecho. Qué bueno, Señor, es saber que nuestra vida, nuestra seguridad, no se trata de nuestra fuerza. Pues nosotros en nuestra mente ya podríamos, Padre Santo, comenzar a errar y a desviarnos y a pecar contra ti. Pero qué bueno que tu mano poderosa, tu bien, tu guianza, nos lleva a entender que tú eres realmente nuestra esperanza. Que no está bien pensar que nuestra esperanza sería tener salud, o que nuestra esperanza deben ser las finanzas o las amistades, o que podamos poner, oh Dios, en ti toda nuestra confianza. Líbranos, Señor, de pensamientos como este, porque todos los hemos tenido o los podríamos tener. Perdona nuestras ofensas y nuestros pecados, pues como Asaf reconoció que era muy torpe, que era una bestia, y podríamos pensar que ese es Asaf, no, ese soy yo, ese torpe soy yo. Esa bestia de la que habla el Salmo 73, soy yo. Ayúdanos, Dios, a levantarnos y a no caminar en esa torpeza ni en esa necedad, a poder caminar en tu palabra. Te lo pedimos con humildad. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Oh, 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 oh. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Con mis pasos puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Oh, 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 oh. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza, su confianza. Bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza.
Gracias por escucharnos. Te pedimos que puedas suscribirte y dejarnos tu like para seguir transmitiendo actualidad y palabra de Dios. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.